La literatura es una disciplina artística más y por tanto sometida a las variaciones estéticas e ideológicas de las demás artes, a veces en concomitancia estrecha con ellas. Las escuelas literarias son tendencias estéticas que se imponen en un determinado momento y lugar, aceptados por los autores y el público en general como los movimientos estilísticos e ideológicos predominantes en una época concreta. Edad Media. Se extiende hasta 1453. Caída de Constantinopla, Bizancio, hoy Estambul. Se caracteriza todo el periodo por la enorme influencia de las iglesias cristianas que influyeron lógicamente en las producciones artísticas y en la literatura en particular. Aspiraban a reflejar una alta espiritualidad y una dependencia total del Creador. Renacimiento, siglo XVI. Sus precedentes ya se encuentran en los dos siglos anteriores, periodo conocido como el primer Renacimiento. Se basa en el humanismo, corriente intelectual que pretendió volver a colocar al hombre en el centro de la cultura, inspirándose en la tradición grecorromana, a la que intentó imitar todo cuanto pudo. En literatura se introducen nuevas formas y géneros como la novela. Dentro de las distintas escuelas literarias consideradas, quizás es la que prefigura el mundo moderno. Barroco, siglo XVII. Los movimientos y las escuelas literarias en incontables ocasiones han surgido como una reacción a la tradición inmediatamente anterior, y esto es justamente lo que sucedió con el barroco. Además, por las circunstancias históricas, se adoptó una actitud pesimista y una visión negativa del mundo. Todo ello influye en la literatura, que en vez de abrirse paso con un lenguaje abierto y natural, se centra en aspectos formales que se encargan hasta límites insospechados, con todo tipo de figuras y tropos. Se reaccionó contra las normas estéticas clásicas y se buscó provocar como fuera, por medio de cualquier tipo de herramientas. En las escuelas literarias se considera representante un punto de inflexión importante. Neoclasicismo, siglo XVIII-XIX. De nuevo asistimos a una onda de choque frente a las escuelas literarias anteriores, especialmente una reacción contra el barroco. Como bien indica el término, se intenta volver a cánones clásicos. En especial, se hace hincapié en normas estilísticas que deben regir las producciones literarias y, como tributo al siglo de las luces, el predominio de la razón sobre la institución o la inspiración es total. Romanticismo, siglos XVIII-XIX. Y como era de esperar, el romanticismo es una violenta reacción y oposición frontal a los principios del neoclasicismo. Dentro de las escuelas literarias, el romanticismo es de las más importantes, puesto que su influjo llega hasta la actualidad, más allá del periodo concreto considerado. Predomina el sentimiento sobre la razón, el genio del artista sobre cualquier norma canónica, los valores religiosos y éticos de carácter racional, la mitología propia. Vuelve a ser un periodo pesimista, cargado de negros augurios, donde el concepto del destino tiene un papel fundamental. Realismo, siglo XIX. Otra vez en la historia de las escuelas literarias, nueva reacción y oposición al movimiento literario precedente, en este caso, el romanticismo. Debido en parte a las profundas transformaciones que provocó la revolución industrial, creció la desigualdad, la pobreza y las tensiones sociales. El afán de los autores realistas se centró en reflejar con todo detalle ese entorno social complicado, lo que lleva a Balzac a iniciar la comedia humana, una serie novelística que trabaja de ser una crónica completa de la Francia burguesa de la época. Lo mismo hizo Stendhal con Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. El género característico de este periodo fue la novela, y la estela seguida, la de contar la verdad por el método más directo. Hay que consignar que el realismo siempre ha estado presente en la literatura española, desde las novelas picarescas hasta hoy, también en buena parte de la literatura hispanoamericana y en el resto de literaturas occidentales. Las escuelas literarias realistas siguen persistiendo en la actualidad, aunque se vean variantes
El naturalismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El naturalismo fue una de las escuelas literarias más breves que ha dado la historia de la literatura. En principio fue una prolongación del realismo, pero con rasgos sumamente exagerados. Se intentó un retrato social científico, como si la pluma fuera un bisturí que analizara sin ningún género de dudas el entorno social, ya fuese sucio, denigrante, instintivo, bajo, etc. El máximo representante fue el francés Émile Zola. En España tuvo una firme defensora en Emilia Pardo Bazán. Modernismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Fue un movimiento literario español e hispanoamericano emparentado con el parnasianismo y el simbolismo de origen francés. Representa una reacción, sobre todo en el campo poético, al realismo y al naturalismo. Se oponía a la burguesía y al materialismo reinante por entonces. Buscaba la perfección formal, un arte refinado, la vuelta a inquietudes espirituales, la oposición frontal a todo tipo de vulgaridad.